Por tanto, hermanos, yo quiero enseñarle a ustedes en este momento que podamos entender algunas características de esas personas justas. Personas justas, es decir, personas que viven ante la presencia de Dios, que viven rectamente ante la presencia de Dios. José vivía rectamente ante Dios, cumplía como tenía que ser, y lo mejor de todo era que no era como los fariseos, como los escribas, sino lo que decía lo cumplía. Eso es vivir rectamente. Era una persona justa. Yo vengo enseñándole a esto a la gente y me gusta decirlo: no todo el que va a la iglesia es justo. No todo el que va a la iglesia cree en Dios. No todo el que va a la iglesia tiene fe. Porque si todos los que fuéramos a la iglesia, todos los que fuéramos, así fueran pocos, pero todos los que fuéramos a la iglesia, oigan, tuviésemos fe de verdad, fuéramos justos de verdad, no más con la cantidad que va a la iglesia cambiaríamos nuestra propia sociedad. ¿Estamos entendiendo eso? No más con el grupo de personas que fueran a la iglesia ya cambiaríamos la sociedad. Por eso no todo el que va a la iglesia tiene fe. No todo el que va a la iglesia es porque cree en Dios. Hay muchos intereses detrás. Hay a veces que nuestra fe se transforma en algo tan mecánico. Hay algo que nuestra fe se forma en algo tan ritualizado, o simplemente porque me lo enseñaron por tradición, o porque hay que hacerlo y punto, porque mi abuela me lo enseñó, porque mi abuelo me lo enseñó, porque en mi casa siempre me enseñaron. Y está bien, pero no se puede quedar solo en una enseñanza. Las enseñanzas se tienen que llevar a algo que se llama vivencia. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en el Señor? Sí, yo creo en el Señor. ¿Tiene experiencia de Dios? Ahí viene la pregunta. Porque no todo el que cree tiene experiencia de Dios. Fíjense el evangelio de hoy, Jesús y la samaritana. Al final del evangelio dice, el evangelio de hoy dice que la mujer fue a contarle a los hombres lo que había hablado con Jesús. Y lo peor de todo es que los hombres no se le quedan con eso ante la mujer, ante la samaritana, y le dice: ya no creemos, oiga, ya no creemos por lo que nos ha dicho. O sea, mujer, no pierda el tiempo. Mujer, no gaste saliva. Ya no le creemos por lo que usted nos ha dicho. Nosotros ya ahora creemos por lo que hemos visto y por lo que hemos oído. ¿A quién había visto todo ese poco de samaritanos? A Jesús. ¿A quién habían escuchado esos samaritanos? A Jesús. Es decir, ya creían, tenían una vivencia de Dios. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, lo que nos hace falta en nuestra fe cristiana es tener vivencia de Dios. Si usted no se enamora de Dios, usted no puede tener experiencia de Dios. No puede tener experiencia de Dios. Eso es ser una persona justa. José tenía experiencia de Dios. Si no hubiese tenido una experiencia de Dios, no lo hubiese tomado. María tenía experiencia de Dios. Si no hubiese tenido experiencia de Dios, no lo hubiese tomado. ¿Cuántas mujeres desearían haber sido la mamá del Mesías? ¿Cuántas? Es más, el profeta Isaías decía: una mujer está encinta, mas no decía quién. Por tanto, cualquier mujer del pueblo de Israel decía: yo puedo ser la mamá. Porque no decía nombre, no decía año, no decía fecha, no decía nada. Solo decía una mujer. Esa era la profecía. Cualquier mujer podía haber sido escogida como madre del Salvador. Y cualquiera de ellas podía haber dicho: yo puedo ser la elegida. ¿A quién escoge? A la más sencilla. ¿Por qué? Porque tenía una vivencia de Dios. Lo que nos hace a nosotros falta, hermanos, en nuestra fe, vuelvo y le repito, es tener vivencia de Dios. Yo le enseño, cuando puedo tener en los encuentros de orar con la palabra y demás, siempre utilizo este ejemplo. Ya algunos me lo han escuchado, pero creo que este ejemplo vale mucho para varios ejemplos de la palabra. Usted no puede hablar de amor si usted no se ha enamorado. Usted no puede hablar de amor. Así de claro. Usted no puede hablar de lo que significa amar si usted no se ha enamorado. Porque si yo le digo a usted qué es amor, usted me lo empieza a definir. Bueno, el amor es aquel sentimiento que uno tiene cuando esto, aquello y demás. Muy bonita la definición. Pero si usted va y le pregunta a otro que de verdad se ha enamorado, pero no sabe muchas definiciones, le terminará diciendo a usted: bueno, yo no sé cómo tal, yo no sé qué dice los libros. Yo lo único que sé es que amor es una cosa muy sabrosa. Yo lo único que sé que amor es algo rico, es algo sabroso. ¿Y por qué? Yo no sé, uno siente aquí que le mueve tal cosa, uno siente, no sé qué es, pero se siente sabroso. ¿Ve? Entonces, no podemos nosotros quedar solamente con la teoría. ¿Creen en Dios? Sí. ¿Creen en la palabra? Sí. ¿Creen en los mandatos de la ley? Sí.
pero hace falta la experiencia. Y para allá es que tenemos que apuntar. Debemos apuntar si queremos ser hombres buenos, es decir, hombres justos. Vamos a revisar la palabra de Dios también, los que tienen la Biblia ya a la mano. Vamos a revisar el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento, libro de Habacuc. Libro de Habacuc. Capítulo 2, versículo 4. Mire lo que habla el libro de Habacuc con respecto al ser justo, la persona justa. Mire lo que dice la palabra de Dios. Repito, libro de Habacuc, capítulo 2, versículo número 4. Habacuc está en el Antiguo Testamento, ¿no? No lo van a buscar en el Nuevo. Antiguo Testamento, ¿ya lo tienen ahí? Bien, y el que no lo tiene, pues anote, o qué sé yo, grábelo en su teléfono, como sea. Dice así, dice la palabra, Habacuc capítulo 2, versículo número 4, dice: escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Se lo vuelvo a repetir, escuche bien. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos, es decir, los buenos, los que quieren tener esa experiencia, los que buscan hacer su voluntad, los que viven rectamente según los mandatos de Dios, el que vive según los planes, según los premios, las promesas que Dios ha dado, el que vive así, dice la palabra, vivirán por su fidelidad a Dios. En otras palabras, lo que nos está enseñando ahí es que todo aquel que cumple, que vive, que tiene experiencia, que tiene a Dios presente, que está en la presencia de Él, que vive rectamente en los mandatos de Dios, tendrá vida. Y tener vida es que tendrá felicidad en su vida. Eso no es otra. Si yo como cristiano, como hombre, soy capaz de vivir rectamente ante la presencia de Dios, dice el Señor, vivirá. Dice la palabra, vivirá. Es decir, seré feliz para siempre. Porque hay muchos hombres que no son felices. Porque hay muchos hombres que se dedican solamente al trabajo. Porque hay muchos hombres que creen que con traer el mercado a la casa ya están haciendo mucho. Hay hombres que creen que solamente con darle el colegio a los niños, de llevarlos al colegio, volverlos a traer, ya están cumpliendo mucho. Hay gente que cree eso y no son felices en su vida. Hay hombres peores todavía porque nuestra cultura es muy machista. Nosotros somos criados en una cultura machista, donde yo soy el hombre, aquí el que mando soy yo, aquí el que hace las cosas soy yo, este sabe que yo soy el papaupa, todo me sirve, la mujer me tiene que servir y los hijos también. Llego cansado de la casa, tráigame las chanclas, las sandalias, tráigame el paño, tráigame esto, tráigame aquello, mire, un vaso, por favor. O sea, usted cree que tenemos sirvientes a nuestro alrededor, porque vivimos en una cultura machista.